Siempre fue, no sé, hermano, como a luchar, ¿sabes? En el sentido de que siempre iba a haber adversidad, o sea, siempre iba a haber malos momentos, pero la actitud que tú ponías ante la vida lo cambiaba todo. Y yo, tal vez con mi papá tuve un gran ejemplo de que mi papá era de pocas palabras, o hasta hoy en día también lo ha trabajado mucho, es de pocas palabras, pero mi papá siempre nos guió con el ejemplo. Y eso es lo más grande que yo hoy tengo. El hecho de, por ejemplo, mi papá tal vez no fue un papá tan presente como hoy los llaman, de que se ponía a jugar carritos conmigo, hermano, o se ponía a jugar conmigo o trabajaba para llevarnos el sustento a la casa, ¿no? Entonces hoy yo lo veo con mis hijas, que gracias a Dios yo puedo estar mucho tiempo con ellas y decir, lo valoro muchísimo, y valoro aún más cómo mi papá me pudo dar esa educación sin estar tan presente en la casa. Pero pues era de que mi papá despertaba y no lo veía hasta en la noche. Tuvimos la suerte de que trabajó siempre en la casa, o sea, mi papá trabajaba abajo y yo vivía arriba. Entonces no estaba presente, pero sabías que mi papá, cualquier cosa, él estaba. Y para los permisos, él estaba. Y cualquier cosa. Lo importante de cualquier persona es la mentalidad. No me importa tanto cuánto tengas, pero sí me importa cómo piensas, ¿no? Porque eso va a dictaminar cuánto vas a tener y lo que vas a hacer. Entonces, dicho esto, yo estaba tratando de ganar un negocio en el que competía con una empresa muy grande, ¿no? Que tenía una deuda emitida además gigantesca, o sea, tenía como ganarme por muchos lados, ¿no? Y era un proyecto que levantarlo costaba 94 millones de euros. Y entonces yo, en una de las mentorías que tenemos, le digo, mira, estoy súper tal porque quiero ganar este proyecto, y yo estaba en modo comercial, o sea, en modo vendedora, voy a ver el pitch mejor que voy a hacer para entrarles y que me lo den a mí para que yo lo venda, y había calculado así. Y me acuerdo que él me deja hablar todo con la cara así. Y digo, bueno, ¿qué? O sea, a veces es una alcachofa, o sea, no me está diciendo nada. Llevo 2 semanas preparándome esto, tío. He puesto tanta gente, o sea, he contratado a tanta gente para que me ayudase con cada una de las palabras que ves aquí. Y lo único que me dices es como... Me dijo, es que me está ofendiendo tu manera de pensar. Y dije, ¿me está ofendiendo mi manera de pensar? O sea, ¿qué hablas? ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho, no? Me dijo, que en lugar de pensar en construirlo tú, estás pensando solo en comercializarlo. Y eso me parece una mente pobre. Y yo no te entreno para que tengas una mente pobre. Entonces yo también se me había ni pasado por la cabeza, porque era un momento en el que yo no tenía 94 millones de euros, ni tenía en mi cabeza, claro estaba, acceso a tenerlos, ¿no? Entonces le dije, pero ¿cómo quieres que yo haga esto si no se puede, ¿no? Ves que hay muchas veces que tu cabeza te juega las malas pasadas, ¿no? Yo tenía 29 años, entonces yo decía, ¿quién me va a dar a mí 94 millones para que yo construya, ¿no? O sea, y él me cambió toda la jugada y vi esa mente sin límites y ves, o sea, cómo piensan de manera diferente que tú, por eso tienen diferente que tú. En psicología se habla de un concepto que es la perspectiva. La perspectiva apareció en psicología hacia los años 70, cuando vinieron los primeros astronautas de la Luna. Se vio que vinieron absolutamente cambiados, ¿no? Con una sensación de espiritualidad, de conexión con el mundo increíble, porque habían visto la Tierra desde la Luna, es decir, habían visto la pequeñez de la Tierra en el cosmos, y entonces cuando vinieron con una sensación de humanidad, de la comprensión de la pequeñez del ser humano dentro del cosmos, ¿no? Eso se llamó The Overview Effect, ¿no? El efecto perspectiva. El efecto perspectiva en la vida solo se alcanza al final de la vida. ¿Me explico? Vosotros sois súper jóvenes, ¿no? Pero vamos a intentarlo, a ver si... No, se puede hacer igual, Sí, pero a lo que me refiero es que cuando tienes 15 años, cuando eres adolescente y tal, todo lo que te pasa te parece de una intensidad brutal, ¿no? Una parejita, algo que suspendes o qué tal. Cuando tienes 30, 40 años, pues te parece, bueno, pues una cosa de adolescentes. Pero cuando tienes 40, 50, 60 años, es igual. Lo que en ese momento estás viviendo, que te parece también súper importante, súper valioso, etcétera, etcétera, a los 80 años, al final de la vida, como tienes la perspectiva, lo puedes poner en contexto. Entonces la perspectiva solo se alcanza al final de la vida. Claro, no podemos esperar al final de la vida para definir. Entonces, algunas de las técnicas que utilizamos en psicología, en psicoterapia, es, por ejemplo, la del anciano. Nosotros lo hacemos sistemáticamente en los grupos de meditación. Es intentar irnos progresivamente a la sensación que tendríamos a los 80 años,
al final de nuestra vida, y poder ver nuestra vida entonces y sentir qué será lo que a los 80 años, no ahora a los 25, a los 60, a los 80 al final de mi vida, será lo importante. Si puedes verlo claro y si haces la práctica bien, resulta, esta la práctica la tenemos grabada y tal, que es una práctica que hacemos, y la gente se mete, aunque cuando eres más joven cuesta un poco más, pero se puede meter igual. Uno tiene esa perspectiva. Es decir, bueno, al final de la vida lo único importante será esto y lo otro.